Hola, hola, muy buenas a todos. Aquí Pablo desde los clubes de ajedrez de Villafranca de los Barros y de los Santos de Maimona. Y como prometí, pues bueno, aquí está la guía básica que he elaborado para que sepamos invertir bien nuestro tiempo a la hora de estudiar ajedrez, porque básicamente para todos nosotros es solamente pues un hobby. Y bueno, yo creo que lo más importante es que nos divirtamos jugando y que cuando empleemos tiempo, sea el que sea, ese tiempo sea efectivo y que de verdad nos ayude a mejorar. Hoy en día yo me encuentro un poco entre los 1800 y 1900 de Elo en la plataforma Lichess, y esta guía está pensada para todos un poco, incluso para mí o cualquier persona de rating superior. ¿Ok? Y bueno, voy a explicar un poco los conceptos que entiendo, la manera en la que entiendo el ajedrez, ¿de acuerdo? Y luego las dudas, pues por supuesto las podéis poner en comentarios, las críticas, las sugerencias y todo eso, ¿vale? Bueno, primero yo he dividido la fase del juego en tres, como es lo lógico. Una sería la apertura, la fase inicial en la que desarrollamos las piezas. Otra sería el medio juego, en el que intentamos obtener ventaja con un poco de táctica. Y el final, cuando ya intentamos ganar la partida con lo que hemos podido conseguir. ¿Ok? Empiezo por la apertura, comento un poco todo lo que he escrito sobre ella y ahora pasamos a ver una especie de ejemplo visual, ¿de acuerdo? En la apertura, pues eso, en la fase en la que desarrollamos las piezas. Y hay ciertos principios básicos que, aunque no siempre hay que seguirlos, sí que es lo más recomendable y lo más general. ¿Ok? El primero sería dominar las casillas centrales, muy importante. Ahora pasamos a verlo visualmente, pero es que es súper importante dominar las casillas centrales, ya que si nuestras piezas logran establecerse en el centro e impiden que lo hagan las del rival, nuestras piezas van a tener muchas posibilidades de movimiento y las del rival no tantas. Por tanto, nos va a dar un juego mucho más fácil. Desarrollar las piezas menores, que me refiero evidentemente a los alfiles y los caballos, para que tengamos las opciones abiertas de enroque, las torres comunicadas y bueno, que nuestro desarrollo sea fluido. Enrocar cuanto antes, aunque esa regla yo la rompo muchas veces porque a veces prefiero tener el rey en el centro o porque la posición se cierra mucho o a veces el rival me plantea un ataque por un flanco y yo decido enrocarme al contrario, en fin. Son, ya os digo, principios generales, pero no siempre son lo mejor, ¿ok? No mover la misma pieza dos veces en la fase de apertura, en esta fase. Por supuesto, claro, si yo muevo el caballo dos veces, estoy permitiendo que mi rival desarrolle dos caballos en lugar de uno. Por tanto, ya tiene en el centro dos piezas y yo solamente una. Defender nuestras piezas entre sí, muy importante para evitar dejarlas indefensas y que el rival, mediante táctica, nos pueda ganar material, haciendo su juego mucho más fácil. Y aprovechar los errores del rival, que esto es lo más difícil, por supuesto, porque es muy difícil darnos cuenta de cuando el rival comete errores. Y ahora, si os parece, comentamos un poquito su importancia, los tipos de aperturas que, así los que yo conozco, por lo menos. Ya os digo que mi conocimiento en apertura es muy escaso. Y bueno, simplemente la apertura es muy importante para poder llegar al medio juego con ventaja o igualado, dependiendo del nivel también de nuestro rival, dependiendo de si somos blancas o negras, porque normalmente las blancas llevan un poco de ventaja porque mueven primero y eso les hace ganar un tiempo ya sobre las negras. Por tanto, normalmente con blancas intentaremos llevar iniciativa y con negras intentaremos quitar la iniciativa del rival o intentar igualar la posición. ¿Ok? Y tipos de aperturas así que se me ocurren a priori con el conocimiento que yo tengo, sería el primero los gambitos, que son mis preferidos, entregar un peón o entregar algún tipo de material a cambio de una iniciativa. Yo prefiero jugar con un peón de menos siempre que ese peón sirva para que mis piezas jueguen más cómodas y para que yo pueda encontrar más recursos tácticos. Aperturas agresivas, que intentamos desarrollar piezas en posiciones ofensivas, o sea, ya directamente al ataque. Es un poco arriesgado porque, claro, si nos sale mal y el rival se defiende, lo normal es que acabemos perdiendo la partida. Las rocosas, defensivas, la llamaría yo también, crean una estructura muy defensiva para cuando el rival nos plantea opciones agresivas, nosotros intentar, pues eso, doblegarle a través de una buena defensa. Y las aperturas posicionales, que son las que antes jugaba, aunque ahora me gusta más el juego agresivo, tipo gambito. Y las posicionales simplemente pues intentan desarrollar las piezas, a veces entregan material, otras veces no, pero tratan de conseguir posiciones en las que puedan después aprovechar elementos del juego, o sea, elementos tácticos, pues por ejemplo, columnas abiertas para sus torres, buenas diagonales para sus alfiles y demás, y disponen las piezas de una forma en la que después sus piezas tendrán un muy buen juego.
La apertura que usemos depende de cada persona, ya os digo. Yo, por ejemplo, he estado muchos años jugando apertura sin saber nada de teoría. Ahora sigo sin saber absolutamente nada de teoría, pero he cambiado completamente mi forma de jugar. Por ejemplo, si juego con blancas, antes jugaba peón-dama, que te lleva a estructuras muy posicionales, y ahora juego peón-rey normalmente, que te lleva a posiciones pues, más gambito, más agresivas y tal. Entonces, eso depende de cada uno. Es importante conocernos a nosotros mismos para saber con qué apertura nos vamos a sentir mejor. Con respecto a la apertura, antes de pasar al recurso visual, también recomiendo una cosa súper importante, y es que, como decía un gran maestro que suelo seguir, los jugadores que ya conocen muy bien la teoría de apertura se encuentran ya en elos próximos al 2200. Por tanto, hasta que no lleguemos a ese nivel, es absurdo dedicarle tiempo a estudiar todas las aperturas. Simplemente yo recomiendo, esta es mi recomendación, estudiar una apertura o dos con blanca y una o dos con negra, que sean flexibles, que las puedas jugar contra muchas aperturas del rival y irlas dominando poquito a poco, porque si perdemos tiempo en estudiar 20 aperturas, probablemente no nos acordemos ni de las posiciones y después encima no tendremos profundidad en ellas y no podremos generar un problema a partir de ciertas situaciones a nuestro rival. Solamente una recomendación. Y bueno, pasamos a un recurso visual ahora, ¿ok? Tengo preparado aquí el tablero Lichess. Y bueno, simplemente quería comentar de manera visual por qué es tan importante el centro. O sea, me refiero a las casillas centrales, ¿no? Normalmente también estas, por supuesto. Pues fijaos, si yo decido abrir con cualquier tipo de apertura, por ejemplo, peón dama, ¿sí? A mí hay veces que las negras me han planteado estructuras de este tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, un gambito así directamente entregando el peón de rey. Y ahora a mí me gusta, en vez de comer, daos cuenta que si yo como, estoy moviendo dos veces la misma pieza en la apertura, no suele ser bueno, y además le estoy dando un tiempo al rival. Por otra parte, va a ser muy difícil que yo defienda ese peón sin meterme en problemas, porque defendiéndolo con el peón de F le dejo una diagonal importantísima también a su dama, ¿veis? Y al alfil de casillas negras que ya puede sacarlo. Entonces, aquí la jugada que a mí me suele gustar es simplemente avanzar el peón. Otro tipo de jugada que suelo hacer mucho es simplemente avanzar mi peón de rey. Y ahora le planteo yo a él el problema. Si tú quieres comer, eres tú el que vas a perder un tiempo y yo soy el que voy a sacar ya mis piezas con total libertad. Las diagonales de mis alfiles están abiertas. En fin, esto solamente es una situación que puede darse. Pero bueno, supongamos que yo lo que hago es avanzar el peón. Ahora no puede atacarlo, evidentemente. Él puede plantear jugadas de muchísimos tipos, pero plantee lo que plantee, mi siguiente jugada va a ser probablemente E4 o C4 apoyando ese peón y creando una estructura central bastante fuerte, porque si nos damos cuenta, este peón ahora mismo no solamente está controlando esta casilla, que es lo menos importante, está controlando esta casilla que es la salida natural del caballo, lo cual le puede crear muchísimos problemas al negro. ¿Por qué le puede crear muchísimos problemas al negro? Porque básicamente lo podemos ver enseguida. Si yo abro la partida con una jugada como caballo H3 con blanca, fijaos qué posibilidades de movimiento tiene este caballo. Puede mover aquí, aquí, aquí o aquí. Solo puede mover a 4 casillas. Sin embargo, si yo desarrollo el caballo por F3, este caballo puede mover aquí, 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 aquí o aquí. Son 8 posibilidades, o sea, el doble de posibilidades. Por supuesto, la peor casilla para un caballo es la propia esquina donde está ubicada la torre, pues entonces solo tendría 1 y 2 casillas. Lo vemos, ¿no? Por eso es súper importante que nuestras piezas se dirijan a las casillas centrales, porque así tenemos más opciones de movimiento y no solamente amenazamos más casillas, sino que también impedimos que nuestro rival pueda calcular nuestras intenciones, porque tenemos tantas posibilidades de movimiento que no va a saber cuál de ellas vamos a usar, ¿verdad? Así que, bueno, esa es un poco la especie de teoría visual, ¿vale? Ahora pasamos otra vez aquí al cuadro de Excel y vamos un poquito a lo que viene siendo el medio juego. El medio juego ya es una fase de la partida en la que hemos terminado nuestra apertura, nuestras piezas ya empiezan a jugar y tal. He cogido un pequeño ejemplo, de hecho una partida que acabo de jugar hace un rato contra Eduardo, con Come Bordillo, y es que me ha gustado mucho un recurso táctico y además que también tampoco tenía demasiado tiempo para buscar otro, pero bueno, es bastante bueno para que se vea la diferencia, ¿no? Bueno, en el medio juego vamos a intentar obtener ventaja con un poco de táctica, ¿vale? Por eso la táctica es lo que recomiendo practicar, no las aperturas, porque realmente las aperturas no nos van a servir de mucho. Fijaos que si conseguimos
con un recurso táctico ganar material decisivo, la partida la vamos a ganar sin ningún problema. Podemos ganar material con muchísimos tipos de tácticas. Yo he puesto los que más o menos me sé, los que suelo usar. Las clavadas, que sería dejar una pieza inmóvil porque una de nuestras piezas está apuntando al rey a través de ella. Las columnas abiertas, utilizarlas para las torres. Tener en cuenta que en el medio juego y sobre todo en el final, el caballo es mejor que el alfil cuando la posición es cerrada, o sea, cuando hay muchos peones, el caballo va a poder saltar entre ellos, entre sus casillas, y el alfil no. Pero el alfil es mucho mejor que el caballo cuando ya las posiciones son muy abiertas, o sea, cuando quedan muy pocos peones o cuando esos peones no se están cerrando, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque nos conviene saberlo para saber cuándo cambiar nuestros caballos por alfiles o viceversa, ¿ok? Los jaques a la descubierta, que me parecen una de las jugadas más fuertes que hay. O sea, el poder yo, de hecho, la jugada contra Eduardo ahora mismo se va a ver, ¿no? El poder yo plantear un jaque con una pieza y que tras ese jaque que estoy dando haya otra pieza que amenaza algo. La horquilla, que trata de amenazar al rey y a otra pieza con la misma pieza de manera que no te la pueden atacar. Por ejemplo, imaginemos que la torre estuviese aquí en la esquina y el rey estuviese aquí, que la dama no defendiese esta casilla de aquí. Entonces yo, si planteo mi alfil aquí, estoy dando un jaque y a la misma vez comiéndome la torre, porque se llama la horquilla, ¿vale? Amenazo dos cosas a la vez con la misma pieza. Y la atracción, que me parece lo más difícil de ver, porque, claro, puedes conocer el tema de la atracción, pero el momento de verlo en una partida es súper difícil. Yo llevo mucho tiempo practicando y todavía no lo veo claro. Se trata simplemente de dar un jaque o de plantear algún tipo de amenaza que atraiga una pieza del rival a la casilla que tú quieres para después plantearle otro recurso táctico. O sea, muy, muy complicado. Y bueno, voy a intentar, lo he puesto así, podía haberlo puesto un poco más avanzado, pero lo quería poner así simplemente para que practiquemos todos un poco de visualización, ¿vale? Esta partida la acabo de jugar hace un rato, ya os digo, contra Eduardo, y yo llevo las piezas blancas, él lleva las piezas negras. Como veis, yo ya tengo ventaja material, un alfil más una torre, tenemos los mismos peones y tenemos los dos las damas en juego, ¿vale? Pero yo ya había visto hace un rato una pequeña trampa que tenía y él fue haciendo jugadas buenas, entonces se retrasó un poco, pero a partir de aquí ya pude plantear la trampa sin ningún problema. Mirad, él acaba de mover su alfil, bastante lógico porque se tapa un poco el rey está en campo abierto, ¿no? Y mi siguiente jugada fue, que lo podéis ver en el registro de jugada, fue F7, o sea, avancé el peón a F7 dando jaque, ¿no? Como la dama defiende al peón, no puede comer de rey, y tampoco parece buena jugada apartarse con el rey porque el peón se queda en una casilla de la coronación y ahí puede haber mucho problema. Entonces lo que hizo fue comerse el peón con el alfil, que era lo más lógico. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando se come el peón con el alfil? Que las únicas piezas que se interponen entre mi torre y su rey son el peón y el alfil de casilla blanca. Por tanto, mi siguiente jugada, después de que él se comiese el peón con el alfil, fue alfil de casillas negras por D5. ¿Por qué me comí el peón entregando el alfil? Porque básicamente pensé que él podría equivocarse. Podría decir, oye, a ese alfil ahora no lo defiende nadie, entonces me lo zampo con la dama. ¿Y qué pasa si te lo zampas con la dama? Pues que ahora tu dama está en medio de la columna de la torre y el rey, ¿verdad? Y la única pieza que se interpone es el alfil. Y el alfil, muy importante, puede quitarse de esa columna dando jaque, que es muy importante que la pieza que se interpone se quite dando jaque, porque si no da jaque, no obligas a tu rival a mover el rey o a cubrir al rey, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando él, daos cuenta que este alfil ya no estaba, ¿verdad? Yo me comí el peón con el alfil blanco y él se comió mi alfil blanco pensando que se llevaba un alfil gratis. Pero claro, mi siguiente jugada fue alfil C6, jaque, la torre queda atacando a la dama y además clavándola, y da igual la jugada que haga porque la dama cae tranquilamente. La dama no puede cubrir la diagonal, el alfil como estaba aquí tampoco puede cubrir la diagonal de ninguna forma. Entonces la siguiente jugada mía ya fue pre-move directamente, fue comerme su dama con la torre. Pues eso es un recurso táctico que en la partida contra Eduardo pude verlo y en otras veces las ha visto él y me las he comido yo, y así es como funciona. La táctica para mí es lo más importante del juego hasta que llegamos a un nivel cercano a maestro. O sea, la táctica es 100% lo más importante. Y ahora, después del medio juego, por supuesto, ya llegamos al final. El final, por ejemplo, puede ser ganador, como estamos viendo aquí,
Pero puede ser de muchos tipos, ¿eh? Yo para el final tengo un par de ejemplos que me parecen muy relevantes y curiosamente en los dos ejemplos son partidas de Pepe Santana, ¿no? Del profesor Pepe Santana, que bueno, fue uno de mis mentores en cuanto al ajedrez. Si no fuese por él y por Lorenzo Corral, igual no me interesaría este juego, ¿no? Y fijaos que esta partida fue la última que jugó Pepe Santana contra Andrés Pérez en el último torneo, Blitz, y el que ganase esta partida iba a lograr quedar segundo en el torneo. De hecho, si Pepe empataba, podía ser segundo, pero si Andrés empataba, no. Si Andrés empataba, iba a ser tercero. Por tanto, Andrés necesitaba ganar. Andrés va con las piezas negras y Pepe va con las piezas blancas. Llegaron a este final en el que evidentemente Andrés llevaba muchísima ventaja porque daos cuenta de que es dama y rey contra solo rey, por tanto es teórico completamente dar el mate aquí. Pero aquí Andrés en esta jugada le toca mover a las negras porque Pepe acaba de retirar su rey y Andrés comete un error gordísimo que es no hizo la jugada que está marcada con la flecha, esa es la que sugiere el ordenador, por supuesto que es la buena, ¿no? Pero Andrés en esta ocasión hizo rey C2, o sea, movió su rey aquí a esta casilla. ¿Qué ocurre? Pues que lo ahoga y consiguió darle a Pepe el empate que necesitaba para ser segundo en el torneo. Porque el rey en C2 impide que el rey blanco venga aquí a B1, a B2 y a B3. Por tanto, el rey está ahogado, no tiene ningún movimiento y le toca jugar. ¿Verdad? Su rey no puede mover a A1 porque lo controla la dama y no puede mover a A3 porque también lo controla la dama. Entonces la jugada rey C2 ahogó al rey de Pepe y consiguió Pepe unas tablas que le sirvieron para quedar segundo. La jugada buena, la que marca el ordenador, por supuesto, era dama B4 porque la dama en B4 limita muchísimo al rey enemigo, le corta toda la columna y con la diagonal le tapa la casilla A3 y por supuesto A4. Entonces le está dejando al rey solamente dos posibilidades, A2 y A1. Entonces, la siguiente jugada de Pepe era obligatoria, A1. Y después sí venía rey C2 de Andrés, porque ahora ya simplemente cuando el rey de Pepe se volviese a mover a A2, que era la única jugada, ponía la dama delante en B2 y le daba mate. Entonces, daos cuenta de esta partida, ¿no? Que es muy instructiva. Y tengo otro ejemplo que lo vamos a ver en la plataforma, para eso tengo que volver a bajar esto y la tengo aquí porque también me pareció súper buena. Es la partida que jugó en ese mismo torneo Pepe Santana, que va con piezas blancas, contra Saya, que va con piezas negras, contra José Manuel Sánchez, ¿no? Y bueno, aquí ya han llegado a un final en el que acaban de cambiar un par de torres y se encuentran con que, bueno, Pepe tiene un 2, 3, 4, 5, 6, 7 peones contra 5 de Saya, un caballo y una torre. Ahora mismo, en la posición parece que Pepe tiene mucha ventaja porque tiene más peones, pero tampoco es tan así, porque el caballo de Saya tiene muchas más posibilidades ahora de irse zampando peones por este flanco que el alfil de Pepe. El alfil de Pepe solamente puede comerse este peón y lo defiende el rey y es muy difícil que se lo zampe, ¿verdad? Y las torres no pueden confrontarse porque ahora mismo Saya tiene dominada la columna principal. ¿Ok? Esto es simplemente muy teórico y difícil de ver. Os quiero decir que simplemente Saya hizo este movimiento que podéis pensar, ¿por qué no se comió el alfil? No, porque es que estaban cambiando torre, ya os digo, le estaba dando jaque a la torre, entonces se comió la torre y ahora sí está amenazando comerse el alfil. Por tanto, Pepe lo retira con buen criterio, Saya ya se quita de la diagonal por si acaso, veis que el alfil controla la diagonal, Pepe amenaza al caballo de Saya, ahí yo si fuese Pepe habría cambiado el caballo, también os digo, ahí yo habría cambiado el caballo, porque ahora ya con dos peones de más, torre contra rey, torre y torre contra reyes, yo creo que ganaba Pepe fácilmente. Pero bueno, no lo hizo, no cambió el caballo, vino con la torre a amenazar el peón central, pero claro, Saya lo defiende y ahora empieza a avanzar los peones. Y es que el caballo de Saya entra con muy malas intenciones, amenazando el alfil se retira, se come un peón ya Saya, avanza el peón Pepe, porque evidentemente daos cuenta que si no avanza, se lo zampa también, por tanto Pepe avanza el peón, Saya plantea el doblete a torre y alfil, evidentemente Pepe trae la torre intentando atacar el caballo también sin dejar de defender a su alfil, y bueno, yo creo que el primer error de Saya aquí es no comerse el alfil. Yo ya me lo habría zampado, porque el caballo se acaba de comer un peón
acabas de dejar por ahí un peón solitario, estos dos peones están doblados y sobre todo lo más importante es que ahora, después de que este peón se mueva en algún momento, ya el alfil va a tener muchas posibilidades de movimiento y va a ser mucho mejor que el caballo. Esta es la típica posición en la que ahora el alfil se va a convertir en mejor que el caballo, aunque hasta ahora era al revés. Entonces yo me habría comido el alfil desde luego. Pero Saya decide no hacerlo, que tampoco es mala jugada, no es mala jugada, pero me parece una pequeña imprecisión, no lo sé, ¿eh? Yo no lo he visto con la máquina. Daos cuenta de que, bueno, antes de hacer este movimiento tenía 1,4 de ventaja el blanco y ahora tiene 2,1. O sea, evidentemente esta jugada no es la mejor. Vale, Pepe avanza a este peón, que es mala jugada y os explico el porqué. Porque ahora está permitiendo este salto de caballo de Saya y aquí es donde ya viene, creo que, el error más grave. Hace G4 Pepe para ya intentar plantear por allí problemillas también. Saya se come ese peón. Pepe hace la jugada C4 y este es el error que me parece decisivo por parte de Saya. Porque Saya decide llevarse el caballo a C6. ¿Y qué pasa cuando Saya se lleva el caballo a C6? Primero que es que no existía ninguna amenaza todavía sobre el caballo, ¿veis? Pepe necesitaba gastar un tiempo para atacar el caballo con el alfil. Y si Pepe atacaba el caballo con el alfil, Saya podía tranquilamente comerse el peón y luego ya volver aquí o aquí o aquí. ¿Veis? No había ningún tipo de peligro, por tanto, el defenderse de la amenaza antes de que la amenaza ocurra a veces es muy bueno, pero en este tipo de finales no es tan bueno porque está cediendo toda la iniciativa ahora. Él se retira y ahora Pepe aprovecha para plantear la amenaza principal y es que este alfil se ha convertido en un monstruo que ataca la debilidad ahí y obliga, evidentemente, en todo caso a la torre de Saya a volver a defender porque dos piezas están atacando aquí, solo la defiende el rey. Y Saya no lo hace porque si no, Pepe se come el peón. Y es que ya da igual porque en esta posición ya Pepe tiene toda la ventaja del mundo. Saya interpone el caballo, pero no sirve de nada porque simplemente Pepe se lo zampa, ¿no? Daos cuenta de que aquí ya descubierto de la torre, se zampa la torre y aquí pues abandona, ¿no? Y démonos cuenta de que creo que Saya en el final ya no podía ganar la partida, pero tenía muchísimas opciones de tabla. Yo creo que empataba la partida sin ningún problema, pero el problema es que se equivoca en mi opinión, he dado cuenta, este movimiento me parece el más clave, porque el caballo deja de defender el peón que luego se amenaza y porque había opciones de que se lo acabase comiendo si querían amenazarle el caballo. Primero, yo me habría comido el alfil, por supuesto, y segundo, no habría hecho esa jugada defensiva todavía, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar acerca de los principios básicos y ya sabéis, chicos, mi recomendación, por supuesto, es emplear el tiempo que dediquemos al ajedrez, primero en divertirnos jugando entre nosotros y segundo en intentar ir pensando en este tipo de detalles, la táctica sobre todo y bueno, que vaya todo bien, ya me contaréis qué tal, si os ha servido para algo, que espero que sí y un abrazo enorme. Nos vemos pronto en los tableros.